que ahora con los dones del Espíritu Santo será una fe mucho más floreciente y mucho más activa en nuestro diario vivir. De manera que los invito a que sigamos reflexionando. Lo que podemos hacer aquí es eso, es conocer, reflexionar, pensar, referirnos a la palabra de Dios y después en nuestra oración pedirle a Dios que esas realidades espirituales vayan dándole forma a nuestra vida, vayan caracterizando nuestra condición cristiana, nos vayan haciendo miembros cada vez más activos de la Iglesia, sobre todo en el testimonio y en la evangelización. Eso es lo que quisiéramos que suceda con los dones y la presencia del Espíritu Santo. Recordemos brevemente que el Espíritu Santo es el regalo, no una vez, sino permanente de Dios a su Iglesia. Allá de una forma absolutamente maravillosa apareció en Pentecostés sobre el colegio apostólico, pudieron hablar en 1000 lenguas para comunicar la alegría del Evangelio a otras personas. Pero todos los días, en todos los momentos, en todos los lugares donde la Iglesia está presente, el Espíritu se derrama continuamente sobre el pueblo de Dios para que viva su condición de pueblo elegido, para que individualmente cada uno viva su condición de hijo e hija de Dios. De manera que, si uno quisiera pensar todos los días, ¿quién le da un regalo? Dios le da un regalo, el Espíritu Santo, sus dones, sus frutos. Recordemos, ya lo vimos cómo actúa en tantas veces en la Escritura este Espíritu Santo sobre la Virgen María, sobre los apóstoles, sobre el mismo Jesús. Está permanentemente en esa buena actividad de hacernos como capaces de Dios, abiertos a Dios, capaces de comprender a Dios, de comprender su palabra, capaces de convertirnos. Es decir, el Espíritu Santo es para nosotros como la fuerza real para vivir en Dios. De esa presencia, por ejemplo, surgen en nosotros las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Son esos tres regalos que vienen de Dios y que nos identifican como hijos de Él, la fe, la esperanza y la caridad. Del Espíritu Santo vienen muchas inspiraciones, muchos movimientos interiores, mucha lucidez que en la vida nos permite responder a las diferentes inquietudes, a los diferentes momentos, nos permite resolver problemas con sabiduría, nos permite no perder el camino pese a las dificultades. Del Espíritu Santo tenemos muchos frutos, muchos. San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, lo leí la vez pasada, pero es un párrafo tan bonito que vale la pena repetirlo, porque dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Fíjense que cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo estamos diciendo este árbol, esta planta que es un hijo, una hija de Dios, debería dar esos frutos, que en última son los frutos de un ser amoroso, siempre bondadoso, siempre caritativo, siempre orante. Ese es el reto de la vida cristiana, que uno conserve el siempre de Dios, el siempre de los frutos, el siempre de los dones, el siempre de la condición misericordiosa, como ha sido misericordioso Dios y Jesucristo, y el Espíritu así nos mueve. La verdad es que tanto los frutos como los dones del Espíritu Santo están presentes en la vida de todos los bautizados. En la de ustedes que me están viendo, y yo que les estoy compartiendo estos pensamientos, ahí están los frutos y los dones. Parte de la vida cristiana consiste en reconocer, aprender a reconocer lo que viene de Dios, siempre en primer lugar para dar gracias. Algunos de ustedes se van dando cuenta que es sabio, que es buen consejero, que es una persona inteligente, que es una persona paciente, que es una persona que tiene el don del consejo, pues ahí tiene para agradecer a Dios. Cada don de esos es una herramienta para la vida y una herramienta siempre constructiva, siempre constructiva. Nuestra vida cristiana tiene que tener esa manera de ver la vida,
en forma constructiva. Todo lo que recibimos de Dios nos construye y debe ayudar a construir a los demás. En segundo lugar, pues los dones y los frutos para ejercitarlos. El Evangelio habla de los talentos, ¿no? Que hemos recibido talentos, capacidades, cualidades, no para contemplarnos en el espejo y decir cómo soy de importante, cómo soy de virtuoso, no, son dados para servir a los demás, para servir a los demás. Por eso es un pecado cuando alguien tiene un don y no lo ejerce. Alguien tiene el don del consejo y no aconseja. Alguien tiene el don de la inteligencia y no la ejercita. Alguien tiene el don del temor de Dios y no le teme a Dios. Pues estamos desperdiciando los dones de Dios. Y los dones también para sacudir un poco nuestra vida. Nuestra vida, sí. Si uno va mirando los 7 dones que estamos tratando de contemplarlos en cada encuentro de estos uno, en el fondo quieren sacudir un poco nuestra vida. Que nuestra existencia no se apoltrone, no se emperece, no se crea ya realizada. Todos los días quisiera Dios movernos, como decíamos en el relato de Pentecostés, que el Espíritu era como un viento huracanado, como una fuerza, como un fuego, una lengua de fuego. La presencia de Dios, mis queridos amigos, debe estremecer nuestra vida, debe transformar la vida, debe situar la vida en el campo de los retos. Un creyente no puede vivir así, cruzado de brazos, a ver si del cielo le caen más cosas. Ya le cayeron suficientes, póngalas por obra para dar gloria a Dios. De manera que los dones deben caracterizar nuestra vida. Cuando digo caracterizar, es como un sello que debe haber en nuestra personalidad. Ser como Dios quiere que seamos. El Espíritu Santo quiere darnos los dones, pero a veces tiene que luchar contra algunas realidades que suelen presentarse en la vida humana. La pereza, la desidia, la rebeldía, la pasividad. Muchas veces, sin querer a lo mejor, sin querer queriendo, decía un personaje de televisión, sin querer queriendo, le hacemos resistencia al Espíritu Santo porque hay pereza, porque hay falta de entusiasmo, porque nos rebelamos contra Dios, porque evitamos a Dios. Entonces todo lo que Dios quisiera darnos, pues cae en esa tierra pedregosa, decía el Evangelio en alguna ocasión. Lo que pretende el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué es? Que cada vez seamos unos seres con mayor libertad. La libertad de los hijos de Dios, libertad para el bien. La libertad solamente es libertad cuando es para el bien. Cuando uno usa la libertad para hacer el mal, pierde libertad, pierde lucidez, pierde capacidad de mirar a los ojos. El Espíritu Santo nos quiere libres, nos quiere decididos. Es muy importante que a medida que pasa nuestra vida cristiana, que la profundizamos, uno tenga una decisión en el corazón. Yo soy de Dios, yo soy una persona con el Espíritu Santo, yo soy discípulo de Cristo, con decisión, con radicalidad, con alegría. De vez en cuando, o más que de vez en cuando, con mucha frecuencia estamos oyendo que nosotros los que creemos en Cristo y a veces los católicos hemos caído como en cierta timidez, como si nos diera pena decir que somos seguidores de Cristo, miembros de la iglesia, o que tenemos mucho que decirle al mundo y nos hemos ido como apagando un poquito. Nos falta una decisión más profunda. El Papa Francisco ha dicho que a veces nos falta más pasión en evangelizar, en anunciar, en vivir, en orar, hacerlo como con más pasión para que el mundo pueda realmente beneficiarse de esa presencia potente de Dios. El Espíritu Santo quiere convertirnos en seres que confían profundamente en Dios y que por tanto se abandonan en Dios. Decíamos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios mío, en vos confío. Espíritu Santo, en ti confío. Una persona que se confirma está invitada también a crecer en esa confianza y en ese abandono, en ese entregarse de lleno, entregar su corazón, su mente, su espíritu, su cuerpo a Dios nuestro Señor, para hacer todo
en Cristo. Asimismo, nos quisiera el Espíritu Santo convertir en personas con un corazón de carne, no de piedra. Es decir, gente capaz de amar, gente capaz de ser caritativa, misericordiosa, comprensiva, solidaria, corazón de carne, no corazón de piedra. El cristiano no es un ser implacable, no lo es. Siempre piensa que cada persona puede ver la luz de Dios en un momento determinado de su vida. Desde luego, el Espíritu Santo quisiera vernos alegres y esperanzados. ¿Cómo es de importante la alegría en la fe? La alegría en Cristo, la alegría en el Espíritu. ¿Cómo es de importante sembrar esperanza en este tiempo de la cuarentena y de la pandemia? ¿Cómo es de importante que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras propuestas, nuestros comportamientos prudentes siembren esperanza? No le causemos pesar, tristeza, desesperanza a nadie. Eso no es de Cristo. En fin, cada vez que hablamos, que reflexionamos, que oramos con el Espíritu, ojalá nos asombremos y nos admiremos de esta tercera persona de la Trinidad. La vez pasada estuvimos hablando del don de la piedad, como ese gusto de estar en Dios, de amar a Dios, de vivir para Dios, de sentir con Dios. Ese es un gusto que uno debería adquirir para siempre. Qué bueno estar en Dios, creer en Dios, orarle a Dios, confiar en Dios. Eso nos hace o nos debe llenar de felicidad. Hoy quiero que demos un paso más y contemplemos el don de la sabiduría, de la sabiduría. Es otro don maravilloso y muy, pero muy necesario para todos. Y quiero proponerles como texto guía hoy, en la primera carta a los Corintios, carta de San Pablo, capítulo 2, de los versículos 6 a 16, que dicen lo siguiente: a los maduros en la fe les proponemos una sabiduría, no sabiduría de este mundo o de los jefes de este mundo, que van siendo derribados. Proponemos la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, la que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso la profundidad de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo propio de Dios si no es el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que nos hace comprender los dones que Dios nos ha dado. Exponemos esto no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. El hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque le parece una locura, y tampoco puede entenderlo, porque para eso se necesita un criterio espiritual. En cambio, el hombre espiritual puede juzgarlo todo y a él nadie lo puede juzgar. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para darle lecciones? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Esa es pues la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 6 a 16. Me parece que es un texto absolutamente maravilloso, es como una síntesis de lo que quisiera el Espíritu Santo realizar en nosotros, de lo que debe caracterizar, porque ha caracterizado a Cristo, la presencia de los dones del Espíritu Santo entre nosotros.
Y comencemos por señalar que el texto habla de que desde la fe se nos propone una sabiduría que es la de Dios, no la del mundo. Dice San Pablo, la del mundo va cayendo, va siendo derribada de tanto en tanto. Es la sabiduría de Dios, que por lo demás es misteriosa y secreta, pero que está preparada desde siempre para nosotros. La sabiduría de Dios. Y añade San Pablo, todo lo que nosotros sabemos de Dios nos lo ha revelado el Espíritu, la sabiduría de Dios. ¿Qué podríamos nosotros saber de Dios? Muy poquita cosa. Pero desde que recibimos el Espíritu Santo hemos sido hechos sabios en Dios. Por eso ustedes y yo podemos hablar de Dios. Por eso ustedes y yo podemos rezarle a Dios. Por eso ustedes y yo podemos leer la palabra de Dios y entenderla. Por eso podemos hablar de una voluntad de Dios, porque el Espíritu nos ha dado el conocimiento de Dios. Uno no conoce a Dios porque piense mucho. Uno lo experimenta porque haga determinados ejercicios. Uno no se llena de Dios a través de unas fórmulas, ¿no? El conocimiento de Dios, la cercanía de Dios, el amor de Dios en nosotros es posible porque hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y ahora será enriquecido por los dones, incluyendo el don de la sabiduría. ¿Queremos conocer más a Dios? Pidamos más Espíritu de Dios y pidamos el don de la sabiduría. Hay que tener siempre cuidado de que uno no hable demasiado de Dios, haga como grandes discursos, como que se imagine muchas cosas, porque pues la imaginación es la loca de la casa y nos puede decir muchas cosas. Más bien, pidámosle a Dios sabiduría. Y la primera tarea de la sabiduría, del don de sabiduría, es darnos a conocer a Dios, darnos a conocer a Dios. Aquí, por ejemplo, en esta carta de San Pablo, se ve que San Pablo está lleno de esa sabiduría y nos dice, les comunico la sabiduría de Dios, lo que sé de Dios, lo que me ha sido revelado por Dios. Ese es un aspecto muy interesante cuando leamos la palabra de Dios. Esto que está en estos más de 70 libros son revelaciones de Dios a los autores sagrados. No son libros de cualquier manera, de cualquier autor, escritos con cualquier fin. Básicamente quieren contarnos de Dios, contarnos de Dios. Por eso es tan importante que en nuestra fe y en nuestro hacernos adultos en Cristo, entremos también en relación constante con la palabra de Dios. A veces nos preguntan, bueno, padre, ¿y cómo hago para leer la palabra de Dios? Hay varias fórmulas. La más sencilla es que uno vaya leyendo la palabra de Dios con la iglesia, es decir, las lecturas de cada día para la misa. Alguien que haga eso fácilmente en 3 años habrá leído prácticamente toda la Biblia, siguiendo la lectura que va haciendo la iglesia todos los días en la liturgia. O puede uno tomar un evangelio y leerlo con calma e irlo descubriendo. O puede uno tomar los salmos para hacer su oración. O puede uno leer los primeros 5 libros de la Biblia para conocer el origen de toda esta historia de Dios entre nosotros, etc. O puede uno leer a San Pablo para ver este gran cristiano cómo cogió todo el evangelio y dijo, esto significa en nuestra vida diaria estas y aquellas otras cosas. La palabra de Dios. Y dice San Pablo también en esta carta a los Corintios que nuestro espíritu no es el espíritu del mundo. Nuestro aire, el oxígeno que respiramos, las aspiraciones que tenemos no son las de este mundo, son las de Dios. Qué afirmación tan cierta, pero qué cosa tan retadora para nuestra existencia. La sabiduría también consiste en eso, en que uno llegue a conocer qué quiere Dios de mí. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Para qué me puso Dios en este mundo? ¿Qué quiere Dios de mí en la iglesia? Entonces, oriento mi vida, mis fuerzas, toda mi energía para que eso sea posible. Pero por otra parte está el mundo.
el ambiente, la cultura, las tradiciones, el pecado, que nos jalan también con mucha potencia. El cristiano todos los días, con el don de sabiduría, está preguntando qué es de Dios y está reconociendo lo que no es de Dios. Hacerse adultos en Cristo significa que uno va entendiendo qué es lo valioso ante Dios, qué me acerca a Dios, qué me hace vivir en amistad con Dios, qué me permite realizar ese mandato del Señor de amar al prójimo con la sabiduría de Dios. También hay que saberlo, qué no es de Dios, para apartarse de eso, para dejarlo de lado, para no desperdiciar nuestras fuerzas, nuestra energía, la gracia de Dios, el Espíritu Santo en lo que no es de Dios. El mundo es como un imán potente que quisiera que no levantáramos la mirada hacia Dios, sino que estuviéramos mirando simplemente el suelo, que no miráramos trascendentemente, que no aspiráramos a la eternidad, a la salvación, sino que, como dicen muchas personas, gozáramos la vida y punto. Pues también la gozamos quienes creemos en Dios, pero nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestras realizaciones quieren llevar el aroma de la santidad de Dios. Recuerda San Pablo también aquí que para muchos esto es una locura. De hecho, eso se sigue viendo, repitiendo, oyendo. Creer en Dios hoy, eso es una locura. Creer en Cristo, eso es una alienación. Creer en el Espíritu Santo, eso es como perder la razón. Y San Pablo va a decir que la cruz es una locura, sí es una locura. Como locura es el verdadero amor. Como locura es luchar por la justicia. Como locura es empeñarse en ayudar a los necesitados. Como locura es querer cambiar la vida cuando uno ha equivocado los pasos. Todo eso es locura, pero locuras que valen la pena. ¿Y qué mejor locura que estar uno en Dios? Y que le digan como a los apóstoles allá en Pentecostés: están borrachos, tomaron demasiado vino. ¿Qué importa que lo digan? Estaban llenos del Espíritu de Dios. Queridos amigos, vamos a terminar esta primera parte recordando entonces que el don de sabiduría lo regala Dios, y es una sabiduría distinta de la de este mundo. Ya volvemos para continuar nuestra reflexión. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo, Catequesis de Confirmación. Abramos el corazón para descubrir con gratitud el llamado de Dios en nuestras vidas. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión invita a todas las familias a que se conecten este mes de octubre con el programa Encuentra tu vocación, del 5 al 30 de octubre. Transmisión en directo, un espacio hecho para mostrar los diferentes caminos para servir al Señor. De lunes a viernes, desde la 1:30 de la tarde, con la presentación de la hermana Blanca Nidia Avilán López, de la Pastoral Vocacional Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver. Conéctate y participa con nosotros al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo, Catequesis de Confirmación. Bueno, aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos de Cristovisión, Cristovidentes, en el plano de seguir profundizando nuestra fe para sentirnos cada vez más felices de ser cristianos, de ser bautizados, de dar testimonio de nuestra fe, de alegrar nuestra vida y la de los demás con la presencia de Dios. Y estamos repasando o reconociendo al Espíritu Santo en sus dones. La vez pasada estuvimos hablando del don de la piedad, ser piadosos, amantes de Dios, felices de Dios,
orantes, personas con actitud religiosa que demuestra nuestra reverencia ante la majestad y la santidad de Dios. Felices, felices de hacer parte de esa atmósfera divina. Y hoy hemos querido abordar el don de la sabiduría, que como dijimos hace un rato, San Pablo dice una sabiduría que no es de este mundo. Es una locura. Creer en Dios para muchos es estarnos chiflados. Estamos chiflados, afortunadamente. A los apóstoles les decía, el día de Pentecostés les dijeron, están borrachos, mucho vino. Y lo que estaban era absolutamente plenos de Dios, a tal punto que pudieron hablarle de Dios a gente de todas las razas y lenguas sin inconveniente. Como nuestro modelo siempre es Cristo, podemos preguntarnos por un momento de qué manera se manifestó la sabiduría en Cristo. ¿De dónde le venía la sabiduría a Cristo? De varias realidades. En primer lugar, acuérdense que un día va a Nazaret, donde se había criado, entra a la sinagoga, lee el texto, etc. A nuestro Señor le viene en primer lugar la sabiduría de ese ambiente donde se crió. Podemos perfectamente imaginarlo, la vida de San José, la Virgen María, Jesús, la vida de una familia piadosa, creyente, serena, trabajadora. Queridos papás y mamás que me están oyendo, me están viendo, ¿quieren unos hijos piadosos, correctos, amantes de Dios, caritativos? Que ese sea el ambiente donde se crían, que ese sea el ambiente. Y que eso sea una cosa permanente. A veces nos quejamos, es que mi hijo no cree, mi hija no cree, él ya no quiere hacer nada por la iglesia, etc. Habría que preguntarse, ¿tuvo un ambiente piadoso, un ambiente de Dios? Jesucristo creció en ese ambiente religioso bien entendido, creció en un pueblo religioso, creció en unas costumbres religiosas. Y cuando Dios quiso manifestarse en él, pues el terreno estaba perfectamente abonado. Iba a la sinagoga, Jesús iba a la sinagoga, allá ese lugar de reunión del pueblo judío para escuchar la palabra de Dios y meditarla, los sábados. Ojalá nuestras familias sean también lugares de sabiduría, porque hay familias que viven su fe, que van al templo, ahora que pueden volver a los templos, que conocen la enseñanza de la iglesia, que se acercan a la palabra. Eso va generando personas sabias. Jesucristo tenía tiempos de Dios. Por ejemplo, ir a la sinagoga. Pero el Evangelio es superabundante contándonos que se retiraba a la montaña a orar, o al desierto, o al lago. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. También de la mayor importancia que nosotros tengamos tiempos que son de Dios, que no se negocian, que no se cambian, que no se usan para otra cosa. Nuestra misa dominical, eso es, ahí sí es cierto, eso es sagrado. Ojalá ninguno de nosotros diga, no volví a misa porque estoy en la ciclovía, porque fui al partido, porque me quedé viendo televisión, porque me quedé dormido. No hagamos esos cambiazos con el tiempo de Dios. Es un privilegio tener un tiempo para Dios. Jesús tuvo muchas ocasiones de llenarse de Dios y las aprovechó. Por ejemplo, va a la sinagoga y le piden que haga la lectura, sube allá y lee. ¿Cuántas ocasiones tenemos nosotros de estar en Dios, de orar, de leer la palabra, de practicar la caridad, de recibir un sacramento? Infinidad de ocasiones. Y si las vamos aprovechando, eso va produciendo un efecto maravilloso. Nos va haciendo realmente hijos, hijas de Dios marcados por el Espíritu. Y hay otra cosa muy interesante en Jesús, especialmente en esa presencia en la sinagoga. Él reconoce con claridad la presencia de Dios. Ese texto decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús dice, hoy se está cumpliendo esta escritura. Es maravilloso cuando uno, iluminado por el Espíritu, puede experimentar en su vida que se está cumpliendo
el plan de Dios, la historia de Dios en uno. Nos encanta cuando decimos, yo le pedía esto a Dios y está sucediendo. Yo le rogué a Dios por esto y siento que se está dando. Yo quise estar en Dios con el don de la oración y veo que obra con facilidad. Dios está actuando en mi vida. Sabiduría. La sabiduría de Cristo le permitió identificar la presencia de Dios y del Espíritu en todos los momentos de su vida. Para eso sirve la sabiduría, para reconocer lo que es de Dios en todos los momentos de la vida. En términos generales, digamos que el don de la sabiduría consiste en poder conocer, entender, asumir la voluntad de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. En nuestras conversaciones a veces decimos, si Dios quiere. Muy bien, pues ojalá en cada ocasión de la vida vayamos viendo lo que Dios quiere. Para eso nos sirve la sabiduría. Ya lo dije hace un rato, para saber qué es de Dios y lo acojo, lo asumo, qué no es de Dios, lo aparto de mi vida. Con sencillez. Si uno en esto se pone muy filosófico y de muchas discusiones, se le enreda la vida. La sabiduría me permite ver qué es valioso, qué es de Dios, lo tomo. Me permite reconocer lo que no tiene ningún valor, o es negativo, o es destructivo, lo dejo a un lado. La sabiduría. La sabiduría de Dios en Cristo le permitió, y de qué manera, ponernos los misterios de Dios en palabras tan sencillas y tan bellas como las que nos narran los evangelios. Y ese es un aspecto en el cual uno nunca se agotará de alegrarse. Va leyendo en el evangelio las enseñanzas, las parábolas, los milagros, los signos, las actuaciones en público de Jesús. Uno dice, ¡qué maravilla! ¿Cómo hizo Jesús para ponernos todo como tan fácil? Con sabiduría, con sabiduría. En los evangelios debe haber alrededor de 40 parábolas, cada una más admirable que la otra, cada una más bella que la otra, cada una más diciente que todas las enciclopedias del mundo. Hay unas pequeñas historias que no tienen demasiada extensión, pero suficientes para dejarlo a uno pensativo y con ganas de hacer cosas nuevas. Esa es la sabiduría manifestada en Cristo. Le permitió también esta sabiduría a Jesucristo indicarnos cómo Dios está presente en el diario vivir. Pone ejemplos del campo, los animales, la familia, los problemas, la vida, la muerte. Jesús se pasea por la Galilea y parece que le faltaran manos para indicar todas las presencias de Dios, todas las presencias de Dios. Mejor dicho, le dejaban un momentico libre, ya estaba señalando en este árbol, en este lago, en este pez, en aquella montaña, en aquella familia, en aquel dolor, en aquella enfermedad. Presencia de Dios por todas partes. La sabiduría, la sabiduría. Mucha gente cuando se convierte profundamente, entre las cosas que dicen es que Dios estaba en la vida, pero no lo habían visto. Ahí estaba y no lo habían visto. Es como cuando uno camina por la calle y hay mucha gente, uno realmente no ve a cada uno. De pronto alguien se encuentra y le dice uno, lo vi en la calle pero no me saludó. No lo vi, estaba en otra cosa. Jesús ve la presencia de Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda la creación. Esta creación de la cual el Papa Francisco nos ha insistido tanto, que la cuidemos, que la cuidemos. Si se acaba la creación, ¿qué será de nosotros? Si destruimos la creación, ¿dónde se van a inspirar nuestros poetas, nuestros novelistas, nuestros literatos? Si se acaba la creación, ¿qué hacemos nosotros en este desierto? La sabiduría de Dios se ve en Cristo en la forma como entiende la vida humana. En sus momentos de alegría y de dolor, de salud, de enfermedad, de alivio, de tristeza, la forma como una forma sabia. Sabia porque cualquiera sea la circunstancia, insisto, lo que hace Jesucristo es descubrir ahí a Dios.
Cuando hay alegría, cuando hay gozo, cuando hay exuberancia de dones, alabado sea Dios. Cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, dolor, desesperanza, momento el mejor de todos para llamar a Dios. Nunca encuentra Jesús una situación de la vida en la que no se pueda ver a Dios. La sabiduría de Dios en Cristo le permitió a Jesús mirar completamente al ser humano. Le perdonó los pecados y le dio de comer. Le sanó el cuerpo, le sanó el espíritu. Le cuidó la vida física, le atendió la vida espiritual. Le compartió sus alegrías, lo acompañó en la tristeza. Qué sabiduría, ¿no? Qué sabiduría esa de contemplar al ser humano en su realidad total, en su realidad total. Que es una enseñanza muy bonita para nuestra vida. Los seres humanos, y nosotros cristianos también, tenemos que crecer integralmente, diríamos hoy. Es importante crecer físicamente, cuidemos la salud, pero es importante también crecer intelectualmente. Ejercitemos nuestra inteligencia, que es un recurso maravilloso. Es importante crecer espiritualmente. Excúsenme la comparación, pero no somos animalitos, no somos unas vacas de engorde, no somos simplemente unos consumidores, como nos dicen a veces, que devoramos productos, no. Somos seres con capacidad de trascendencia, de transportarnos a la presencia de la comunión con Dios. Eso también hay que favorecerlo. Alguna vez conocí una empresa muy grande en la cual la primera actividad del día, hecha por el mismo director de la empresa, era invitar a todos los trabajadores a orar. Yo le pregunté, ¿y qué cara ponen los trabajadores? Me dijo, a todos les parece interesante. Algunos creen más, otros menos, pero a todos les parece interesante que el comienzo en ese día en la fábrica no sea con una campana que timbra brutalmente, sino una invocación a Dios. Qué bueno, qué bueno. De manera que estamos siempre pensando que Cristo mira todo nuestro ser. Por eso los sacerdotes visitamos a los enfermos, por eso atendemos a los pobres, por eso predicamos la palabra, por eso tratamos de construir unas parroquias amables con todos. Nos preocupa y queremos a todo el ser humano, así le preocupa a la iglesia. Y quiere tanto al hombre, Jesús, que le recuerda a sus contemporáneos, especialmente a los líderes religiosos, que toda la religión, el templo, las normas, la pureza, todo eso, el sábado, todo en función del hombre, no al revés, no al revés. ¡Qué sabiduría! No se trata de salvar el sábado, no se trata de salvar la ley, no se trata de salvar un rito. A lo que hay que salvar es al hombre. Y todas esas realidades hay que ponerlas al servicio de esa salvación. La ley religiosa, el culto religioso, la letra escrita, todo al servicio del hombre. En las religiones puede haber a veces el riesgo de que nos dediquemos a cuidar lo sagrado de tal forma que nos olvidemos del hombre. Y no, pues Dios ha hecho presencia en el mundo precisamente porque se ha acordado del hombre. Quiere salvarlo, quiere redimirlo, quiere darle todas sus bendiciones. Y la sabiduría de Dios en Cristo, sin duda, el ponerlo en el plan de ir hasta el final del plan de Dios. Hasta el plan de Dios, que no era la muerte, era la resurrección. Ningún cristiano es más sabio que cuando tiene claro en su corazón que ha sido creado para la eternidad y que esta vida hay que vivirla como preparación a la eternidad. Eso nada tiene que ver con desentenderse de esta vida, todo lo contrario, es entenderse de esta vida como Dios la quiere, según la palabra de Dios, según la altura del mundo espiritual, según la capacidad de bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Viviendo así, nos preparamos para la resurrección. Fíjense, mis queridos amigos, que realmente el don de la sabiduría es como si nos corrieran un velo, como una cortina que a veces no está abierta y no podemos mirar el gran horizonte, el gran horizonte. Se pasea uno a veces por el campo, sobre todo en tierra fría, y encuentra que muchas casas
no tienen casi ventanas. Antiguamente se decía que era para que el frío no entrara, pero tampoco entra la luz, no entra el paisaje, no entran las montañas, no entran los ríos para ser contemplados. Y entonces son casas frías, oscuras, húmedas. La vida del cristiano con la sabiduría quiere abrirnos el horizonte, nuestra visual, para que veamos a Dios, toda la obra de Dios, que es absolutamente maravillosa. El don de la sabiduría, para que, si queremos plantearlo en estos términos, veamos a Dios, el rostro de Dios. Siempre nos acordaremos que el primer mandamiento nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso. Con el Espíritu Santo uno está invitado a que ponga por obra eso. Primer amor, mi primer amor. Mi amor constante, en primer lugar, a Dios nuestro Señor. Y de ahí se derivan los demás amores. Esas son propuestas muy bonitas, muy difíciles, porque lo propenso del corazón humano es pues amar a quienes están cerca de nosotros. A veces nos amamos desmedidamente, a veces amamos con una furia y con un fanatismo a ciertas cosas o actividades, a veces amamos cosas absurdas, a veces nuestro amor se desborda por unas realidades y se cierra a otras de una forma muy extraña. Bueno, pues lo que quisiera la sabiduría es que fuéramos capaces de reconocer a Dios, de ver su rostro, de sentirlo en la vida y de volcarnos con todo nuestro amor a Él. Ese amor a Dios sí que es bello, porque es un amor que envuelve toda la vida, ilumina toda la vida, santifica toda la vida. Bien vale la pena que nuestro corazón palpite al ritmo del amor a Dios. Y también la sabiduría nos permite conocer los secretos de Dios. Digamos que en gran medida Dios para nosotros es un gran secreto, un gran misterio. No porque Él sea una especie de ser oculto e inaccesible, no, sino que es tan grande, tan santo, tan amoroso, que eso para nosotros siempre será un misterio, porque somos tan pequeños, nuestro amor es tan pequeño, nuestra alegría es tan pequeña, que nos parece que eso casi que ni puede existir. Pues la sabiduría, el don de la sabiduría, nos invita a entrar en el amor y la dulzura de Dios. Por ahí es, por ahí es. Si alguien está buscando un Dios duro, implacable, acusador, inclemente, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Puede que se encuentre con sus fantasmas y su imaginación, pero la sabiduría nos lleva por otros caminos, de amor, de dulzura, aún por el camino de la cruz, que es un camino de amor, un camino de amor. Cuando contemplamos a Jesús en la cruz, no estamos contemplando una tortura, no fue, pero lo que encontramos es una obra de amor. Ese hombre crucificado está allí por amor a nosotros. Qué misterio, qué reto, qué cosa tan interesante pero tan grande la que nos propone el Espíritu Santo, entrar en la sabiduría de Dios. Como decíamos por allá en la primera charla, entrar en ese mar al cual Jesús invita a Pedro diciendo, rema mar adentro, vámonos a las honduras de Dios, vamos a conocer los secretos de Dios, la abundancia de Dios, el todo de Dios. No nos quedemos en la estampita, no nos quedemos en la pequeña imagen, vamos a meternos al corazón de Dios que nos está esperando. Desde luego, la sabiduría, el don de la sabiduría, quisiera que nosotros fuéramos cada vez más finos, más agudos para reconocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Hágase tu voluntad. ¿Y cómo es tu voluntad? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Hasta qué punto me implico en esa voluntad? Ese es el gran reto. Y que una vez uno la haya visto, diga, me esfuerzo, me entrego, me dedico de lleno a que eso sea realidad, la voluntad de Dios. Y hay otra cosa que la señala nuestro Señor que es muy importante tenerla en cuenta.
En alguna ocasión, orando, Jesús le dice al Padre Celestial: te doy gracias, Padre, porque has revelado esto a la gente sencilla. ¿De quién se deja ver Dios? De la gente sencilla, de la gente humilde, de la gente que reconoce que necesita la ayuda de Dios, de la gente que con humildad se goza en sus virtudes, pero se goza más en saber todo lo que Dios puede hacer en su vida. Has revelado esto a los y lo has ocultado a la gente complicada, a la gente sofisticada, a la gente que todo lo vuelve un rollo. Dios los hace esperar un poquito más, pero a la gente sencilla le deja ver cuántas cosas que no se ven de otra manera si Dios no las muestra. Mis queridos amigos, ¿qué sería lo contrario de todo esto que estoy diciendo? La falta de sabiduría nos podría llevar a construir una vida como sobre arena. Y yo creo que todos tenemos experiencia de eso. Van pasando los años y hay cosas muy bien hechas y hay otras que uno dice: esto que construí está hecho sobre arena, sobre gelatina. Esto no va para ninguna parte, aunque aparentemente sí. Y llegado el momento preciso, se nos caen esos mundos ficticios, esos mundos, esas vidas que no fueron construidas con sabiduría. Esas realidades personales, o de matrimonio, o de familia, o de negocios, o de amistades, que no fueron bien hechas, algún día se caen, se caen. Y la sabiduría lo que nos invita es a construir sobre la roca, sobre la roca. Por eso Jesús, cuando le entrega la iglesia a Pedro, le dice: tú vas a ser piedra, fundamento de la iglesia. Fundamento de la iglesia, sobre piedra. No puso nuestro Señor la iglesia sobre arena, ni en un pantano, ni en nada frágil, sino sobre una roca que pudiera también hacerla firme en un mundo que tiende a veces a ser duro con los creyentes. Una invitación hoy para que le pidamos a Dios ser sabios, para conocerlo a Él, para vivir según su palabra, para descubrir su voluntad, para reconocerlo presente en todos los lugares y situaciones de la vida, para reconocerlo en la propia vida, ahí está, para ser de esta manera también luz en el mundo. Terminemos este encuentro con una pequeña oración para que ese mismo espíritu consolide esto en nuestros corazones. Oh Dios, fuente del bien y de toda sabiduría, derrama sobre nosotros los 7 dones de tu Espíritu Santo. Llénanos así de tu presencia, presencia amorosa y sabia. Danos la sabiduría asistente de tu trono. Con ella te amaremos por encima de todo lo que existe. Por ella veremos tu rostro para siempre. Amén. Hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso, llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborar.